Muy bien, alumnos, buenas noches. Ya iniciaremos la sesión. Iniciaremos, a ver, un momentito, por favor. Ya, vamos a ver aquí. Ya, tenemos los mensajes. Ya, a ver. Vamos a ver ahora la hipótesis lineal general. Ya, este, claro, lo que por hipótesis, pero hipótesis lineal general. Ya, pero bueno, antes de entrar a este tema. Claro, quiero explicar de qué trata esta hipótesis de línea general. O sea, no es, digamos, es una representación, simplificación, es un modelo para representar de manera generalizada, digamos, todas las hipótesis que se puedan plantear, ¿no? Para ello voy a poner otra diapositiva de recurso, digamos, ¿no? Digamos, de repente para explicarlo sería más fácil poner así, de esta forma, el modelo, ¿no? De manera extensiva. Este, mm, digamos, una forma muy general es poner el modelo así, digamos, tiene la parte determinística, tiene la variable dependiente, la explicada, ahí no hay término de perturbación todavía. Pero digamos, es una representación. Ahora, lo podemos hacer también, podemos hacer una representación considerando las observaciones, es decir, para cada una de las observaciones de la muestra de tamaño n. Pero, digamos, claro, es más específico, pero ahí se está centrando en las realizaciones de la variable x2. En todo caso, al tratarse de una muestra aleatoria, o de xp, cualquiera de ellas, ¿no? Ahora, la idea es que bajo el enfoque de parámetros fijos, claro, yo tengo siempre los parámetros beta 1, beta 2 y beta p, ¿ya? La idea es que yo pueda plantear ciertas hipótesis, ¿ya? Respecto a los parámetros. Y dentro de ellas entra también los parámetros, la prueba individual, que inclusive puede ser una prueba de significación individual también, ¿no? O prueba de significación de un subvector, como lo vamos a ver ahora, ¿no? En fin, o sea, puede haber muchas formas de plantear hipótesis sobre estos modelos. En todo caso, podría ser cualquiera de ellos, son ejemplos, ¿no? Vamos a ver en algunas aplicaciones en otros campos del conocimiento que es válido, por ejemplo, hacer una hipótesis de este tipo, ¿no? Que a veces cuando se trata de funciones de producción, estamos hablando de las tasas técnicas de sustitución, ¿no? Entonces, la función de producción eh, de escala constante, ¿no? O sea, entonces hay ciertas hipótesis que se manejan, pues se pueden hacer una hipótesis de este tipo, la suma de las tres componentes es igual a 1, claro, siempre tomando como referencia un modelo inicial, que sería este, ¿no? O sea, estoy haciendo hipótesis sobre ese modelo, ¿no? Eh, digamos, también podría ser no solo una ecuación, sino también plantear como un sistema de ecuaciones, ¿no? Ahí ya estoy suponiendo que en este modelo beta 1 y beta 2 suman 1, ¿no? Beta 1 menos beta 3 es igual a menos 2, ¿no? O sea, hay una relación en los coeficientes ahí, ¿ya? Entonces, esa también puede ser una hipótesis. Y esta hipótesis también puede ser representada como una hipótesis lineal general, ¿no? O sea, es simplemente tratar de ordenar como un vector beta, un vector de parámetros y una matriz tal que al ser multiplicada, post-multiplicada por beta, me quede esa relación. A la derecha habría un vector 1 menos 2, ¿no? Entonces, finalmente, y eso lo vamos a ver ahora, cualquier hipótesis de este tipo puede representarse como una hipótesis lineal general, esa es la idea. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, por eso pongo esta parte introductoria, ¿ya? Eh, y vamos a ver que todas las posibilidades cuadran en ese modelo. Entonces, bueno, vamos a ver entonces a iniciar esta parte. Ya, no sé si tienen alguna pregunta respecto al tema que hemos visto en la clase pasada.
¿ya? Tienen que ir estudiando eso, porque no, como ustedes pueden ver, son temas bastante densos, no, hay que darle duro a este tema. La siguiente calificada es fuerte, como les digo, y además que es el tema central, ¿ah? Central para, es base para la siguiente calificada cuarta, es prácticamente el examen final y es prácticamente el examen sustitutorio. O sea que realmente esta práctica calificada es central en el curso. Ese es el corazón del curso. ¿Ya? Entonces, ya estudiar bien esto, la verdad que no hay ningún problema porque hasta en el SUSTI pueden salir mucho, mucho mejor todavía. Entonces, bueno, ya uno, si ustedes están llevando varios cursos, bueno, hay que saber sopesar también, ¿no? ¿No? Entonces, bueno, ya pues no empecé bien el curso, bueno, ahora ya le dedico más tiempo y empiezo a estudiar esta parte que es medular, ¿no? Y puede cambiar la historia de mis resultados que he tenido en ese momento, ¿no? De hecho. Entonces, yo les recomiendo que se metan bastante en esta práctica calificada que es base, ¿ya? Bueno, ya son varios temas, como ustedes están viendo, no es poco, ¿ya? Bueno, viene la por hipótesis. Nosotros dijimos que ya cuando hacíamos supuestos acerca de la distribución del término de perturbación, ya entrábamos al tema inferencial, ¿no? Entonces, claro, aquí nosotros mostramos que epsilon, el término de perturbación aleatorio del modelo poblacional, modelo teórico, tiene una distribución normal, ¿no? Que tenía ciertas características, cumplía ciertas propiedades, ¿no? Lo podríamos resumir de esa manera. Entonces tiene una distribución, una densidad conocida, ¿no? Eh, Aquí hay un modelo, hay un enfoque. Ahora en esta parte lo menciono nada más. ¿Ya? Lo voy a mencionar, lo estoy mencionando como una introducción al tema, pero más adelante va a ser fundamental. ¿Ya? Este es un enfoque bien general, porque inclusive hasta les puede servir para más, bueno, en otro curso, no en para modelos lineales generalizados, por ejemplo. ¿No? O modelos no lineales y el enfoque es el mismo, ya es de uso muy general, pero aquí lo vamos a utilizar también, ¿ya? Me dice de la siguiente manera, ¿no? Trata el modelo como llamado modelo original, o modelo no restringido, es decir, que es lo que ya hemos estudiado hasta el momento, que es un modelo que, digamos, el proceso de optimización, ¿no? Para determinar los parámetros o la estimación de los parámetros, porque este es un modelo no observable, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es estimar beta. Lo hacíamos por Gauss-Markov, acuérdense ustedes, y Gauss-Markov digamos, utilizaba todo el espacio parametral para encontrar el punto óptimo, ¿ya? Este es el modelo que se llama original o no restringido, ¿ya? Yo le diría mejor modelo no restringido, porque no hay restricciones, ¿ya? Y prefiero decirle eso porque después vamos a ver que a veces el modelo original funciona como, como restringido, ¿no? Y el modelo restringido sería, el modelo original sería otro, más bien, ¿ya? Pero no hay problema. Y aquí lo que me está diciendo es que el modelo original es el no restringido. Simplemente entendámoslo de esa manera, ¿ya? Entonces, Eh, en cambio, el modelo restringido, cuando nosotros hacemos referencia al modelo restringido, estamos hablando de un espacio parametral que ya fue restringido, valga la redundancia, por la hipótesis planteada, ¿no? Es decir, aceptamos la hipótesis y una vez que aceptamos la hipótesis, la incorporamos al proceso de estimación. Eso significa restringir el espacio parametral. Por eso es que en la nomenclatura, para facilidad y como recordación, ponemos un omega minúscula, porque es un modelo, es un omega, es un espacio parametral reducido ya, ¿no? Porque es la intersección de todo el espacio que cumple con la hipótesis planteada, ¿no? Entonces, claro, obviamente, si yo intersecto contra el espacio parametral, obviamente va a ser un subespacio, ¿no? Ahora, la hipótesis planteada es, digamos, esta.
en términos generales, es decir, la que plantea un valor de beta igual a un beta asterisco, ¿ya? Entonces, eso es lo que se va a trabajar también más adelante. Lo que pasa es que el espacio parametral omega genera un modelo que tiene una suma de color residual determinada. Y el espacio restringido también, ¿no? Que genera una suma de color residual también restringido, ¿no? Entonces, esa es digamos, la característica, ¿no? Sumas de cuadrados residuales que tienen, conceptualmente, tienen un concepto, pero también son distintas, ¿no? O sea, en cuanto a valor, ¿no? Ya. Bien, vamos a ver entonces acá un punto que continúa, ¿no? Entonces aquí tenemos el otro punto en la estadística de prueba, ¿no? Que reanaliza un ratio de máximos, ¿no? Que corresponde al máximo en el espacio parametral y en el espacio parametral omega minúsculo, o sea, el restringido. Ya, esto es lo que más adelante lo vamos a conocer como ratio de verosimilitud. ¿Ya? Entonces es una comparación de máximos entre un espacio restringido contra el máximo en un espacio no restringido. Vamos a decir un máximo absoluto, ¿no? Un máximo relativo contra un máximo absoluto. Una cosa así. ¿Ya? Bien. En el modelo original, claro, al no tener restricciones, obviamente trabajamos con un beta o beta sombrero, beta chullo, que es el estimador, ¿no? Y un sigma con su chullo también, ¿no? Ese es el que nosotros conocemos como los estimadores de Gauss-Markov en el espacio no restringido, ¿no? Entonces, sabemos por definición y por propiedades que el de Gauss-Markov es más eficiente, justamente porque cumple con el requisito de que digamos, se genere una optimización en un espacio sin restricciones. Entonces es el mejor estimador lineal insesgado bajo esas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos aquí es reemplazar digamos, esto también lo vamos a ver más adelante, es digamos, el L pero en el espacio restringido, o sea, es lo que tenemos aquí, ya, pero en el espacio restringido y le ponemos un chullo porque estamos refiriéndonos a las estimaciones, ¿ya? Bueno, esa es una relación, ¿ya? Digamos, es sencilla porque es reemplazarlo en la distribución normal nada más, ¿ya? Lo que ustedes tienen aquí también es una suma de color residual, si se dan cuenta, es lo mismo, no hay nada del otro mundo ahí, ¿ya? Entonces, lo que pueden hacerlo también con el modelo restringido, ¿no? En este caso le ponemos un asterisco para identificar que la suma de cuadrados, perdón, que el residuo corresponde, o el término de perturbación, en este caso, si hablamos del modelo, corresponde al modelo restringido, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces aquí tienen ustedes una suma de cuadrados residual restringida, ¿ya? Igual, lo que se usa aquí es la suma de cuadrados residual restringida, ¿no? Porque es el modelo restringido, ¿no? Al final, si calculamos el máximo en el máximo, pero para este espacio restringido, es solo reemplazar la suma de color residual igual, pero claro, obviamente con el estimador asterisco que corresponde al espacio restringido. Los demás son todos iguales, no cambian. Son los mismos porque son simplemente parámetros, entonces no, ese no va a cambiar. Lo que está cambiando en esencia es solo la suma de color residual, nada más, ¿ya? Entonces, bueno, entonces tenemos ahí dos eh, máximos que si los comparamos al final se eliminan muchos términos que son similares y solo nos quedan estos componentes, que serían la suma de cuadrados residuales, ¿no? Suma de cuadrado residual no restringida contra la suma de cuadrado residual restringida, elevado a la n medios, ¿ya? Esta relación es interesante porque finalmente se reduce a un ratio de suma de cuadrados residuales, pero obviamente, como ustedes se pueden imaginar, esta suma de cuadrados residuales, este ratio va a tener por lo menos una cuota muy conocida, muy identificable, porque la suma de cuadrados residual de Gauss-Markov, es decir, en el espacio no restringido, es mínima, es óptima, ¿no? Y cualquier otra suma de cuadrados residual, como la asterisco,
que es en un espacio no restringido, no va a ser óptima, ¿no? A lo más, digamos, podría ser igual, pero no va a ser menor que la suma de color residual. ¿Por qué? Porque esta suma de color residual se minimiza sin restricciones, ¿no? Y ustedes saben que la restricción la establece un hiperplano que gira de manera libre en un espacio que no le impone restricciones. Entonces puede minimizar en términos absolutos. Lo que no va a pasar con una suma de color residual restringida, porque ese hiperplano no puede girar en todo el espacio, ¿no? Gira en determinados sectores nada más. Entonces está restringido, está como uno con una camisa de 12 varas, ¿no? No puede encontrar una senda óptima en realidad. Tiene que limitarse a los niveles extremos que puede minimizar, pero con ciertas restricciones. Entonces, de hecho, que esta suma de color residual asterisco siempre va a ser mayor que la suma de cuadrados residual de Gauss-Markov o de mínimos cuadrados ordinarios. Por lo tanto, esa relación siempre va a ser menor que 1. ¿Ya? Bueno, eso es lo que ahí podríamos decir. Muy bien. ¿Qué pasa con el estadístico de la prueba F? ¿No? Bueno, podemos hacer algún comentario ahí también. Creo que ya ustedes conocen algunos resultados aquí, que son importantes. Si nosotros iniciamos con este modelo, entonces ya lo pueden verificar. Lo deben haber verificado porque ya lo hemos visto. Esta relación de aquí termina siendo una suma de cuadrados, una forma cuadrática, pero en este caso ya epsilon tiene distribución normal, entonces tiene una distribución chi cuadrado central con k grados de libertad. ¿No es cierto? Eso ya lo pueden haber visto. Después tenemos otra expresión que también es notable dentro del modelamiento lineal. Es una relación entre la variancia estimada y la variancia parámetro, ¿no? En este caso tenemos una suma de cuadrados residual de los mínimos cuadrados ordinarios que termina en una forma cuadrática, ¿no es cierto?, con una matriz central M, ¿no? Y esa genera, como ya lo hemos visto también, un h cuadrado central con n menos k grados de libertad, ¿no? Entonces, de 1 y 2, digamos, demostramos que son independientes, simplemente multiplicando h por m, sale igual a 0, son independientes. Por lo tanto, podríamos nosotros construir un estadístico, como ustedes ya saben, como ratio de 2 chi cuadrados centrales, en este caso, entre sus grados de libertad, que es lo que tenemos ahí, y eso nos lleva a una distribución F central, ¿no? Que tendría una expresión como esta, ¿no? Claro, obviamente el estimador de sigma cuadrado ya lo obtenemos a partir de la suma de cuadrados residual de los mínimos cuadrados ordinarios, ¿no es cierto? Que está en el denominador, ¿no? Sigma cuadrado estimador, ¿no? Ya. Muy bien, entonces ahí ya estamos viendo algunas relaciones que tenemos que repasarlas, recordarlas. Y de lo que trata una prueba de hipótesis, digamos en términos muy generales, es probar una hipótesis de que el parámetro poblacional, el parámetro del modelo, es un beta sub cero, ¿no? Determinado, definido, ¿no? Definido. Ahí se aplica mínimos cuadrados ordinarios y tenemos el estimador MCO, beta chuyo, y tenemos el residuo, ¿no? Siendo H0 verdadera, ¿no es cierto? Digamos, tenemos esos dos estimadores. Luego, el F calculado, ¿no es cierto? Sería, bueno, el que ustedes ven aquí, ¿no? Que, como se pueden dar cuenta, en la medida en que beta, el estimador, o sea, beta chuyo, sea próximo a beta sub cero, este valor se aproxima a cero. Y si se aproxima a cero, entonces tendremos que el F calculado va a ser cercano al origen de coordenadas. Por lo tanto, va a estar en la zona de aceptación de la hipótesis. Es decir, aceptaríamos la hipótesis planteada. Solo en el caso en que este estimador beta MCO sea muy distinto a beta cero, entonces obviamente esta forma cuadrática se va a hacer muy alta y se va a ir hacia una cola derecha en el F, en la distribución F, cayendo en una región de rechazo, ¿no? Entonces tiene más o menos sentido por ahí este estadístico de prueba. Pero
Vayamos a la hipótesis lineal general, es decir, cómo yo puedo representar de manera general cualquier hipótesis que se plantee, y como ya acabamos de ver hace un rato al principio, no solo una, sino puede ser un sistema de ecuaciones independientes, obviamente, de las componentes, digamos, del vector parámetro beta, ¿no? Entonces yo podría plantear una hipótesis de esta forma, ¿no? Todos los ejemplos que hemos visto lo podemos representar de esa manera, donde R sería una matriz Q por K, beta es el vector de parámetros, R es un vector también, Q por 1, y Q sería el número de restricciones linealmente independientes, ¿no? En este sistema de ecuaciones, en el caso más general, que podría ser la relación entre diferentes componentes de beta. Bueno, es más, inclusive si yo hago una prueba simultánea de los componentes de beta para un determinado valor, ese R sería identidad, ¿no? Entonces, bueno, o sea, se puede, en fin, es bastante general como para permitir adaptarse a cualquier requerimiento de prueba de hipótesis, ¿ya? Ahora, ahí tenemos una prueba estadística que se deriva, obviamente, que lo podemos derivar también de la hipótesis lineal general. Empezamos por esta relación, ¿no? O sea, sabemos que el estimador de beta es una variable aleatoria que tiene una distribución normal, cavariada, con el valor esperado beta, matriz varianza covarianza conocida, ¿no? En términos de la variancia del término de perturbación. Entonces, si el rango de R es igual a Q, o sea, en su forma más general, R representaría a Q combinaciones lineales de las componentes de beta, entonces se tiene que R beta tendría una distribución normal también Q variada. Lo que pasa es que R beta estimador, o sea, beta chullo, es una variable aleatoria. R beta estimador sería una transformación lineal, ¿no? Entonces, el tratamiento sigue siendo el mismo, porque, bueno, los parámetros salen por matemáticas, pero por concepto de estadística, sabemos que esa transformación lineal, dado que el estimador tiene distribución normal, tendría que ser normal. Así que tenemos distribución y parámetro, ¿no? Entonces, bueno, claro, entonces vuelvo a repetir de repente para los que de repente llegaron un poco más tarde, que esas posibles hipótesis lineales podrían ser, por ejemplo, como las que aquí estamos mostrando, ¿no? Eh, claro, en estos dos casos son Q es igual a 1, porque solo hay una ecuación nada más, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, sí Q es igual a 2, porque hay dos ecuaciones linealmente independientes que definen una relación entre betas, ¿no? Para este modelo originalmente planteado, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes hipótesis, ¿no? Entonces, rendimientos de escala constantes en economía, si tienen si tienen tres insumos que intervienen en una función de producción de tipo Cobb-Douglas, por ejemplo, bueno, acá tienen ustedes una prueba también de homogeneidad, en fin. O sea, en todas las ciencias de la economía siempre hay relación entre los parámetros de un modelo, ¿no? Entonces, ustedes pueden plantear de manera libre, digamos, y tienen una representación como hipótesis lineal general. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea aquí, ¿ya? Entonces, bueno, entonces, lo interesante es que tiene una distribución, ¿no? Tiene una distribución normal también, ¿ya? Y podríamos nosotros representar la hipótesis de manera muy general como esta. Y aquí nosotros, si asumimos que es verdadera, obviamente tendríamos la distribución F central, ¿no? Q n menos k grados de libertad, ¿no? Y todo, digamos, se construye ya a partir de la distribución normal y, bueno, con eso ya va saliendo pues la distribución chi cuadrado. Sería bueno que ustedes lo desarrollen, no es nada complicado, pero háganlo, porque les va a servir para poder internalizar estos conceptos, tenerlos claros y luego poder hacer aplicaciones cuando se les pregunta, ¿ya? Bueno, ¿ya?
Aquí tenemos otra relación equivalente, pero lo que pasa es equivalente porque aquí, en la primera, lo dejamos la expresión abierta como suma de cuadrados residual, mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? En cambio, en la siguiente, lo que nosotros hacemos es ya transformarlo a el estimador de la varianza, ¿no? Al estimador de la varianza, mínimos cuadrados ordinarios, y lo ponemos en el numerador. Numerador porque, claro, aquí está con -1, o sea, digamos, es solo una forma de representarlo, ¿no? No es otra cosa. Igual sigue teniendo la distribución F central Qn menos K, ¿correcto? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta acá? Muy bien, veamos los casos especiales, ¿ya? Veamos los casos especiales, eh, que serían así. A ver. em, Primero, contraste de hipótesis acerca de un coeficiente del modelo, ¿ya? Acá estamos hablando de un coeficiente. Suponiendo que el modelo sea, vamos a suponer, voy a nuevamente a bajar esta diapositiva. Vamos a suponer que el modelo sea, a ver, mejor acá, ¿no? O sea, estamos asumiendo que el modelo es, bueno, cualquiera de las dos representaciones, ¿no? O sea, podría ser esta de manera muy general, y la prueba de hipótesis acerca de un beta sub i, o sea, beta 1, perdón, beta 2 hasta beta p, ¿no? Bueno, sobre el término independiente no se hace por hipótesis realmente, pues, es un término que tiene más una justificación técnica que otra cosa. Las pruebas individuales se hacen sobre los betas, digamos, que tienen asociado una variable explicativa, ¿no? Entonces, es hacer una hipótesis sobre uno de ellos, ¿no? Es hipótesis individual, así se llama, ¿no? O bajo este otro enfoque, así, ¿no? Pero por el lado se le pueden B sub i, ¿no? I puede variar de 1 a p, ¿no? Digamos, o de 2 a p en este caso, ¿no? Es de 1 a p cuando le ponen término independiente beta sub 0. ¿Ya? Pero eso ya son cosas de nomenclatura. Bueno, lo que sí tenemos que tener claro es cuál es el modelo original, sobre qué modelo estamos trabajando, ¿ya? Ya, entonces, bueno, regresamos a nuestra lámina entonces, ¿ya? Entonces la idea es que yo estoy haciendo una prueba de hipótesis respecto a un parámetro, parámetro individual, ¿no? Sobre un coeficiente del modelo, ¿no? Entonces estoy diciendo que este parámetro, cualquiera de ellos, beta sub i, es igual a un beta sub i super cero, ¿no? Un valor determinado, ¿no? En ese caso, si nosotros queremos analizarlo o verlo desde la perspectiva de la hipótesis lineal general, tenemos aquí, por ejemplo, un R, R, que sería del modelo lineal general, tomaría valor beta i super cero, ¿no? La matriz R mayúscula tomaría la forma de un vector con todos sus elementos cero a excepción del iésimo componente que sería igual a 1. De tal manera que cuando yo premultiplique a beta, ¿no? Me extraiga el beta sub i, ¿no? O sea, justamente esa es la idea, o sea, que yo al premultiplicarlo me extraiga beta i, ¿no? Ahí también, ¿qué otra cosa hay acá? Ya Q igual a 1, o sea, porque solo hay una ecuación nada más, ¿no? Q es igual a 1. Entonces, bueno, en fin, uno le va dando forma de acuerdo al planteamiento, ¿no? Esa sería la hipótesis lineal general, correcto, ¿no? Entonces, la estadística de prueba, bueno, ya este es un juego algebraico, en realidad, porque ya queda claro que la distribución sería una F central, 1n menos K, pero puedo iniciar, digamos, con este planteamiento original, pero como sabemos que este vector, en este caso vector R, va a simplificar todo, pues, ¿no? Va a simplificar todo porque todo lo va a convertir en cero, a excepción de la iésima posición. Es por eso que al final solo queda el elemento de la diagonal principal A y I,
¿no? Que es el elemento de la diagonal principal de la matriz X transpuesta a X inversa, ¿no? Entonces, si seguimos trabajando ahí, bueno, nos queda una expresión mucho más sencilla, ¿no? Que es una F1N-K, ¿no? Entonces, a eso se reduce una prueba de individual. Ahora, claro que en los libros ustedes van a encontrar que la prueba, bueno, en este caso es un valor X, ¿no? Un valor determinado, ¿no? Digamos, muy general, pero es un valor determinado. Se reduce una prueba F1N-K, ¿no? Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, para un este sería otro caso, ¿no? Un contraste hipótesis acerca de todos los coeficientes del modelo excepto el término independiente, ¿ya? Bueno, a veces le dicen así, ¿no? Significación del modelo. Mm, Consideran a todos, menos al término independiente, porque como les digo, no tiene mucho sentido ese componente, ¿ya? Entonces, claro, aquí yo lo que estoy asumiendo es que este beta 2, o sea, ese vector de parámetros que corresponden a todo el modelo, tiene un valor determinado beta super C, específico, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso lo trato como la hipótesis lineal general, igual, ¿no? Entonces tomo un R mayúscula, claro, cero, primera columna, porque me tiene que eliminar al término independiente, pero sí identidad K-1 a la derecha de la partición, porque me tiene que extraer todos los componentes desde beta 2 hasta beta K, ¿no? Entonces, ya, por ahí está, ¿no? Entonces, de esta manera que cuando yo premultiplico al estimador de beta, me extraiga justamente la partición correspondiente a los parámetros que están relacionados con las variables explicativas, ¿ya? Bueno, si yo desarrollo la estadística de prueba, me va a quedar una expresión como esta. Todo está bien, lo único que podría estar distinto es esto de acá, ¿no es cierto? ¿Ya? Que es una matriz central, ¿no? Lo demás no es novedad, todo se conoce, ¿no? Y eso tendría una distribución central también, F, K-1, N-K. Creo que aquí no lo he hecho, no importa, ¿ya? Más adelante lo hago, más adelante desarrollo esto, ¿ya? Porque como es bien, es algebraico, lo he dejado para otro momento como un tema práctico. Pero no significa que ustedes no lo puedan calcular, o sea, no es nada del otro mundo tampoco. Ya SQ es una matriz central en base a las particiones de X2, ¿no? Y de la matriz. Claro, lo que pasa es que ahí X, la matriz de datos se va a particionar también. Se particiona en una primera columna de unos que corresponde al término independiente y una segunda partición X2 correspondiente a las observaciones de las K-1 variables, ¿no? Entonces, ya. Eso lo vamos a hacer después, no hay problema, pero digamos, la forma, digamos, de este estadístico de prueba es el mismo, es de una F, ¿no? Finalmente tienen ahí una H cuadrado y claro, en el denominador también tienen una H cuadrado, N menos K, así que sigue siendo una F central el estadístico o la distribución, ¿no? De este estadístico de prueba finalmente, ¿no? Bueno, aquí tenemos otra prueba que son, digamos, las más conocidas. Generalmente no se hacen, no, yo no he visto, a no ser de que sea un criterio de comparación respecto a algún escenario y bueno, uno quiere comparar si los parámetros se asemejan por ahí. Puede ser, ¿no? Pero en realidad lo más aplicado es las pruebas de significación, ¿no? Una prueba de significación, o se llama prueba de significación cuando uno lo contrasta contra cero. Claro, porque si es cero ya no es significativo, o sea, significa que no existen. O esas variables no explican el número, no tiene sentido, ¿sabes? No son significativas, ¿no? Por eso le llaman prueba de significación. Entonces lo que uno hace es contrastarlo contra cero. Aquí le llaman contraste de significación global del modelo porque obviamente estoy contrastando toda la partición. Si esa partición se demuestra que es cero, bueno, ya el modelo no tiene sentido porque significaría que el término independiente explica mejor que las variables explicativas. Entonces no es significativo, pero no. Entonces, lo que no es significativo es la especificación del modelo.
¿no? En donde tú estás incluyendo estas K-1 variables, que se supone que son la parte explicativa, determinística del modelo. Pero finalmente tú haces la prueba y te sale que los coeficientes son cero, o sea, están de mal las variables, ¿no? O sea, hay un problema de especificación ahí, ¿ya? Ya, esa es la idea, ¿no? Entonces, claro, en otras palabras, aquí el beta sub 2 super 0 tendría un valor de cero, ¿no? Entonces, es lo mismo, o sea, simplemente estoy identificando los términos nada más, ¿no? Entonces, aquí la estadística de prueba sería como la que ustedes ven aquí. Bueno, aquí le falta una línea de división, me parece, seguramente es por el copia, ¿ya? Y es una F central, K-1, N-K, ¿no? Claro, se simplifica bastante porque ya el beta super 0 ya es cero, entonces ya se simplifica. Es como el modelo que anteriormente hemos visto, pero ya se simplifica porque obviamente es cero. El beta super 0 es cero. Es el punto de comparación, la simplificación. Entonces se simplifica, ¿ya? Ahora, claro, como es más simple, más sencillo, puedes hacer una serie de manejos algebraicos y puedes mantener, perdón, y puedes identificar algunas relaciones que pueden ser interesantes, ¿no? Entre la suma de cuadrados explicada, la suma de cuadrados residual o el coeficiente de determinación, ¿no es cierto? Bueno, ya eso son cuestiones algebraicas. Lo importante es que, digamos, tienes un estadístico de prueba donde hay una expresión central que también la vamos a deducir más adelante, ¿ya? Como tema más práctico, más algebraico. Pero ahí está la forma cuadrática, pues se puede hacer, ¿ya? Ahí está. Tienen ahí un estadístico de prueba para la significación global del modelo, ¿ya? ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos un contraste de hipótesis para un subvector. Esto también es importante. No necesariamente queremos ver la significación de todo el modelo, sino la significación de un grupo de variables. Esto es importante, anotar porque hay una gran diferencia entre hacer una prueba de hipótesis individual de dos variables que hacer la hipótesis de un subvector de esas dos variables, ¿no? En el primer caso, una hipótesis individual implicaría independencia. No necesariamente son independientes. Al yo asumir independencia, estoy subestimando el error tipo 1, entonces podría tener un problema ahí. ¿Ya? Entonces, esta es una forma muy general de hacer pruebas de hipótesis de significación de un subvector, ¿no? Entonces, yo puedo tener un modelo con 4 variables y solo quiero hacer la prueba hipótesis de que la variable x3 y x4, digamos, es significativa. O sea, las dos, ¿ya? Ahora, esto tiene muchas aplicaciones técnicas, por si acaso. Más adelante veremos, hay técnicas de construcción de modelos forward o backward o stepwise, cualquiera de ellas, que van entrando las variables una a una, o pueden entrar dos a dos, o pueden entrar de acuerdo a criterio, pero el enfoque siempre es el de prueba de significación de un subvector, ¿ya? Entonces, eso tiene bastante aplicación técnica para otro tipo de modelos de análisis, ¿ya? Bueno, la cuestión está que aquí yo ya tendré que escoger un beta 2 que sea conveniente, ya el beta 2, digamos, el subvector que yo deseo probar. No necesariamente tienen que ser variables consecutivas, ¿no? Puede ser x1 con x4, ya el orden de la variable no interesa aquí, ¿no? Y pondría pues x2, x3, x1 y x4, pues, ¿no? Y sería las dos últimas. Este es un modelo, ¿ya? ¿Ya? Pero se adapta. El R mayúscula tendría que ser de este tipo, con esta estructura, ¿no? Y el R minúscula tendría que ser este de acá, para adaptarlo más o menos a la prohipótesis que estamos planteando, ¿no? Entonces ahí yo sé ya que, digamos, este R que yo estoy planteando acá corresponde a este cero, ¿no es cierto? También podría yo decir que de repente este R mayúscula que está aquí, ¿no? De repente corresponde a la premultiplicación que voy a hacer a beta para que me extraiga beta 2, ¿no? ¿No? Para que me extraiga beta 2, ¿no? Al tener esa estructura lo que va a hacer es extraerme beta 2, ¿no? Bueno, es álgebra nada más, es cosa de escoger de manera conveniente, ¿no? El estadístico de prueba va a ser un F calculado igual que va a tener esa forma conocida,
¿no? Pero claro, aquí hay una característica muy particular porque aquí ya tenemos un vector M1, una matriz, perdón, M1, que tiene unas características especiales, correcto, de estructura, obviamente por la forma como estamos planteando, ¿no? Y lo vamos a demostrar eso también con modelos particionados, ¿ya? Más adelante. Ahí el F es un F central también, S, ¿no? S, N menos K. ¿Ya? Sn menos K. Y ahí vamos a ver por qué sale S. Claro, obviamente tiene mucho que ver con la estructura de esta matriz central también, ¿ya? Que la vamos a deducir luego. ¿Ya? ¿Qué más hay aquí? Estimación máximo verosímil. ¿Preguntas? Ya. Bueno, muchachos, yo creo que lo dejo ahí para no avanzar de manera... Bueno, yo espero que me estén siguiendo, ¿eh? No vayan a esperar el último momento para que entre esto al cerebro todo en una, no, no va a entrar, ¿ah? Tienen que ir asimilándolo poco a poco, ir revisando lo que se hace en clase, porque si no se les va a hacer un problemón al momento de la práctica, ¿ya? Pues son varios temas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver el día de mañana es máxima verosimilitud, vamos a ver algunos temas, prácticos que han quedado pendientes, ¿ya? Ya, ahí vemos, algunos, también ejercicios complementarios, ¿ya? Eh, entonces, si no hay preguntas, muchachos, lo dejamos ahí y nos estamos viendo el día de mañana. A ver, ¿verdad? Antes de que me olvide. El día de mañana tengo una sustentación a las 7, ¿ya? Eso demora 1 hora, 1 y cuarto. Empezamos a las 8:15, ¿ya? Porque ahí tengo una sustentación a las 7. Bueno, justamente, bueno, de repente pueden entrar también, ¿no? Porque es para sustentar un egresado que trabaja en el sistema financiero chileno, creo que en el Banco de Chile, creo que trabaja. Es algo también un modelo lineal, me parece. ¿Ya? Entonces voy a estar en esa sustentación. Es en Zoom. Entonces, de repente les mando el enlace también. Es abierto eso, entre cualquiera, ¿no? Claro, no, ya no tarde, porque como ya empieza la sustentación, entonces están entrando ahí, ya hasta cierto momento nomás y ahí cierran, ¿no? Pero de repente, ahí voy a estar hasta las 8 seguramente, porque siempre dura más o menos 1 hora. 8:15 estoy iniciando con ustedes. Y ahí vemos el tema, ¿ya? Entonces, verdad, me estaba olvidando. Mañana tengo esta sustentación a las 7, entonces yo empezaría con ustedes a las 8:15, ¿ya? Entonces, bueno, lo dejo ahí y nos estamos viendo el día de mañana. ¿Correcto? Buenas noches.